Bienvenidos a una nueva reflexión de ¿Quién era? Hoy vamos a conocer a Caleb. Caleb tiene una historia donde muchos se pueden identificar. Hermanos, imagina que llevas 40 años esperando una promesa. No 40 días, no 40 semanas, 40 años. Mientras todos los que te rodeaban murieron sin recibirla, mientras el desierto se tragaba generación tras generación, mientras tú seguías esperando, confiando sin amargarte. Y cuando por fin llega el momento, cuando estás a punto de recibir lo que Dios prometió, en lugar de pedir un lugar fácil, en lugar de pedir la tierra más llana, más cómoda, más tranquila, pides la montaña donde viven los gigantes. ¿Quién hace eso? ¿Quién después de 85 años tiene más fuego que cuando tenía 40? Se llamaba Caleb. Y hoy en ¿Quién era? Vamos a descubrir por qué Dios mismo dijo de él que tenía un espíritu diferente. ¿Quién era Caleb realmente? Antes de entrar a la historia, necesitamos entender algo que la mayoría de personas pasan por alto sobre Caleb y que cambia completamente la manera en que lo vemos. Caleb era un forastero. La Biblia lo llama el Queneceo, hijo de Jefone el Queneceo, Números 32:12 y Josué 14:6. Los queneceos no eran israelitas. De hecho, si vas a Génesis 15:19, cuando Dios le hace el pacto a Abraham y le dice, «A tu descendencia daré esta tierra», los queneceos están en la lista de los pueblos a desplazar. Eran parte de los habitantes cananeos. En algún punto de la historia, probablemente durante los 400 años de esclavitud en Egipto, la familia de Caleb se unió al pueblo de Israel. Sufrieron con ellos, trabajaron como esclavos con ellos. Y Caleb, hijo de esta familia adoptada, llegó a ser tan integrado en la tribu de Judá que fue elegido como representante oficial de esa tribu. Hermanos, ¿lo captas? Caleb no nació israelita, se hizo israelita por fe y lealtad. Ya desde el inicio, su historia es una historia de un hombre que eligió identificarse con el pueblo de Dios cuando no tenía que hacerlo. Y hermanos, luego está su nombre. Caleb en hebreo significa perro. Derek Prince, el reconocido maestro bíblico, señaló que el nombre en sí ya era un retrato profético de su carácter. ¿Qué caracteriza a un perro fiel? Pues sigue a su amo, no se rinde, no abandona. Y hay una palabra en inglés y en español que captura esto perfectamente: tenacidad, fe tenaz, valentía tenaz. Así que Caleb, el perro, siguió a su amo hasta el final. No solo eso, cargó ese nombre toda su vida. Imagina crecer siendo llamado el perro. Imagina que desde pequeño tu nombre ya te anuncia que la vida no será fácil. Pero Caleb no permitió que su nombre lo limitara. Lo vivió con honor. Vamos a la primera parte de su historia. El espía que no tenía miedo. Esto podemos leer en Números capítulos 13 y 14. El año es aproximadamente 1440 a.C. Israel lleva 2 años en el desierto después del éxodo de Egipto. Están en Cades Barnea, justo en el borde de la tierra prometida. Moisés, por mandato de Dios, escoge 12 hombres, uno de cada tribu, para ir a espiar la tierra de Canaán. Son los mejores, los líderes de sus tribus. Caleb
de 40 años es elegido de Judá. Durante 40 días, los 12 espías recorren la tierra, ven las ciudades amuralladas, los valles fértiles, los racimos de uvas tan grandes que hay que cargarlos entre 2 personas en un palo. Es una tierra extraordinaria. Pero también ven a los gigantes, los hijos de Anac, hombres de estatura descomunal en ciudades fortificadas. Cuando los 12 regresan, 10 de ellos dan un informe que paraliza a toda la nación. La tierra es buena, pero los habitantes son fuertes, las ciudades son enormes y amuralladas. Números 13, 28 y 33. El pueblo lloró esa noche. Quisieron apedrear a Moisés. Dijeron que era mejor regresar a Egipto. Fue un colapso espiritual más dramático en la historia de Israel. Y en ese momento, en ese caos, con el pueblo furioso, con 10 líderes respetados empujando la narrativa del miedo, Caleb se puso de pie. Mira lo que dijo. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: «Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Números 13, 30. Solo él al principio, luego José se le une. Pero fue Caleb quien primero rompió el silencio, pero el pueblo no escuchó. La respuesta de Dios fue una de las más solemnes de todo el Antiguo Testamento. Lo podemos leer en Números 14, 22 al 30, donde habla sobre: «Ninguno de los varones que vieron mi gloria y mis señales y no obedecieron mi voz verá la tierra, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun». Una generación entera, 600,000 hombres más mujeres y niños, condenada a morir en el desierto durante 40 años, uno por cada día que los espías estuvieron en la tierra. Y Caleb, que tenía 40 años, tendría que esperar esos 40 años junto a ellos, no como castigo, sino como parte de la jornada, viendo morir a todos, esperando, sin una fecha, sin un mapa, sin saber cuándo llegaría su promesa. Vamos a ver ahora la segunda parte de su historia. Han pasado 45 años. Israel finalmente está en la tierra prometida. Josué estaba repartiendo la tierra entre las tribus. Es el momento de reclamar los territorios. Y aparece Caleb. Ahora tiene 85 años. Mira lo que dice Caleb en Josué 14, 7 al 12. «Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió a reconocer la tierra. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, y hoy soy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. Escuche bien, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. 85 años y pide el monte más difícil. ¿Por qué pidió Hebrón? Porque era donde estaban los gigantes, los anaceos, los mismos que habían aterrorizado a los otros 10 espías 45 años atrás. Caleb no había olvidado, no guardaba rencor contra ellos, guardaba la promesa. Y entonces Josué, conmovido, lo bendice y le da Hebrón. Y Caleb va y vence a los gigantes. El hombre que otros llamaron perro terminó viviendo en la tierra que los gigantes reclamaban como suya. El espíritu diferente. Dios usó una frase única para describir a Caleb, una frase que no usa con casi nadie más en toda la Biblia: otro espíritu. Números 14, 24.
¿Qué significa tener otro espíritu? Todos los espías vieron lo mismo, todos caminaron la misma tierra, vieron las mismas ciudades, enfrentaron los mismos gigantes. La diferencia no estuvo en lo que vieron, la diferencia estuvo en cómo procesaron lo que vieron. 10 dijeron, nosotros somos como langostas ante ellos. 2 dijeron, porque nosotros los comeremos como pan. Números 14:9 y Números 13:33. Mismo escenario, diferente espíritu. Hermanos, la fe de Caleb no era simplemente optimismo ni negación de la realidad. Era una fe que había calculado correctamente. Si hay gigantes, si las ciudades están amuralladas, pues también Dios es más grande. La fe de Caleb no ignoraba los obstáculos, los incluía en la ecuación, y aún así llegaba al mismo resultado: victoria. La fe que espera. Hay algo que necesitamos confrontar. A veces pensamos que la fe es instantánea, que si confías en Dios todo se resuelve rápido. Pero la vida de Caleb dice lo contrario. Caleb esperó 45 años por una promesa, 45 años. Y durante ese tiempo, Dios no le habló constantemente, no le dio actualizaciones, no le mandó ángeles cada mes a confirmarle que seguía en pie la promesa. Caleb simplemente confió y siguió viviendo fiel. En el libro de Hebreos capítulo 11, el gran salón de la fe, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y también, todos estos murieron en fe, sin haber recibido lo prometido, sin mirándolo de lejos. Caleb fue distinto. Él sí lo recibió. Pero tuvo que esperar con la misma calidad de fe de los que murieron sin verlo. Esta es la fe madura, la que no exige tiempos, no se amarga en la espera, no busca atajos. El forastero que heredó. Y regresamos al principio. Caleb era un forastero, un kenecio adoptado en Israel. Aquí hay un evangelio implícito que los lectores judíos del Antiguo Testamento hubieron reconocido con asombro. El hombre que más fielmente representó la fe de Israel, el hombre de quien Dios dijo que tenía un espíritu diferente, el hombre que a los 85 años todavía peleaba por las promesas divinas, no era israelita de nacimiento. El apóstol Pablo lo entendería perfectamente siglos después cuando escribió, «Y no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa». Gálatas 3, 28 y 29. Caleb fue un signo profético de que la herencia de Dios no se recibe por sangre, sino por fe. Queridos oyentes, vamos a ver 3 rasgos de espíritu diferente de Caleb. 1. Caleb habló diferente cuando todos callaban. Mientras el miedo silenciaba a un pueblo entero, Caleb habló fe. Hay momentos en que ser fiel a Dios significa ser la voz solitaria en medio del coro del miedo. No para ser héroe, sino para ser honesto con lo que Dios dijo. 2. Caleb esperó sin amargarse. 45 años de espera no lo volvieron cínico. No empezó a dudar. No se quejó de que Dios se olvidó de mí. La calidad de tu espera revela la calidad de tu fe.
3. Caleb pidió más, no menos. A los 85 años, cuando hubiera tenido todo el derecho de pedir un descanso, pidió la montaña más difícil, no por imprudencia, sino porque sabía que, donde Dios había prometido, Dios cumplirá. Hermanos, la madurez espiritual no te hace más cómodo, te hace más audaz. Queridos oyentes, me gustaría terminar con una pregunta personal. ¿De qué tierra prometida te has retirado porque los gigantes parecían demasiado grandes? Quizás fue un matrimonio restaurado, un negocio levantado para la gloria de Dios, un ministerio que sentiste llamado a iniciar, una familia que necesita sanación, una promesa que Dios te habló hace años y que ya dejaste de mencionar porque parece muy tarde. Hermanos, Caleb tenía 85 años cuando dijo: «Dame este monte». No te digo que la espera no es real, no te digo que los gigantes no existen. Caleb tampoco lo decía. Te digo lo que Caleb decía: si Jehová se agrade de nosotros, Él nos llevará a esa tierra. Números 14:8. El espíritu diferente no nace de ignorar la realidad, nace de conocer a Dios mejor que a tus gigantes. Que en tu vida, como en la de Caleb, cuando Dios busque a alguien de espíritu diferente, te encuentre a ti. Entonces, ¿quién era Caleb? Escuche bien, hermanos. Caleb era un forastero que no tenía derecho a nada, ni a la tribu, ni a la tierra, ni a la promesa. Y aún así lo heredó todo. ¿Por qué? Porque eligió seguir a Dios de todo corazón, cuando nadie más lo hacía. Era el hombre que cargó un nombre de vergüenza y lo convirtió en legado. El que esperó 45 años sin amargarse, sin desertar, sin negociar su fe a cambio de comodidad. Pero aquí está la pregunta que no puedes esquivar. Dios no dijo que Caleb era perfecto, dijo que tenía un espíritu diferente. Y ese espíritu no era un don especial que Dios le dio solo a él. Era una decisión que tomó a los 40, que sostuvo en el desierto y que todavía sostenía a los 85. Así que, la pregunta no es quién era Caleb. La pregunta es, tú, frente a tus gigantes, frente a tus años de espera, frente a la voz de la mayoría que dice que es imposible, ¿tienes ese espíritu diferente o sigues pareciéndote a los 10? Mi nombre es Elvin. Que Dios os bendiga.